Para empezar a trabajar con el servidor de base de datos, ¿sí? En este caso MariaDB, primeramente necesito saber si estoy trabajando en una plataforma Windows o en una plataforma GNU Linux. O sea, si tengo a mi SAM instalado en un Windows o en alguna distribución GNU Linux, ¿sí? En las plataformas Windows, ¿sí? Ya sea en Windows 7, en el 8, en el 10, ¿sí? Para poder ingresar a mi servidor, necesito primeramente iniciar, ¿sí? Los servicios de MySQL. Para eso necesito abrir el panel de control de SAM y clicar en iniciar servicios de MySQL y se me empiezan a iniciar los servicios. Luego, ¿sí? Abro mi símbolo de sistema, abro un símbolo de sistema en la consola de Windows e ingreso esta línea, ¿sí? Ingresando esta línea y presionando Enter, ¿sí? Me sitúo ya en lo que es la consola del propio MySQL o MariaDB. En el caso de las distribuciones GNU Linux, ¿sí? Cualquiera, yo en mi caso tengo instalado un Kubuntu, el proceso es el mismo, ¿sí? Necesito primeramente tener iniciados, ¿sí? Los servicios del servidor de base de datos, o sea, de MySQL, y lo inicio de esta manera, ¿sí? Entonces abro una consola, ¿sí? En este caso de Kubuntu, abro la consola e ingreso en la línea de comandos, ¿sí? Necesito primeramente iniciar los servicios como administrador, ¿sí? Para eso cliqueo sudo opt lamp y start, ¿sí? Y enter. De esa manera se inician los servicios, ¿sí? Tanto de Apache como de MySQL. Una vez iniciados los servicios, ¿sí? Para poder acceder ya al servidor de base de datos, ¿sí? En este caso MariaDB, lo que tengo que escribir es opt lamp bin y mi SQL, ¿sí? Guión del medio U, espacio, root, que es el nombre del usuario, espacio, menos P, ¿sí? Para especificar la contraseña, ¿sí? Por defecto, mi instalación de Jam trae una contraseña vacía, ¿sí? La contraseña por defecto es vacía, entonces no cliqueo en ninguna contraseña y presiono Enter, ¿sí? Y listo, y ya estoy situado en mi servidor o en la consola de mi servidor, en este caso es de MariaDB. Bien, ahora vamos a empezar a ver los comandos que las sentencias, ¿sí? Que maneja en este caso MariaDB. Para el trabajo con base de datos, ¿sí? Una de las sentencias más utilizadas es show, ¿sí? El comando show, ¿sí? Entonces, como a mí me gusta trabajar con una ventana vacía, sin tener espacio como para escribir los comandos, hay un comando que se llama system, ¿sí? System clear, ¿sí? Que me hace una limpieza de la pantalla. Luego, ¿sí? Para mostrar, ¿sí? Las bases de datos que yo actualmente tengo instalada en mi servidor, ¿sí? Lo hago con el comando show databases, y punto y coma, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la mayoría, ¿sí? de los comandos SQL finalizan con un punto y coma. Escribo show database y hago enter, entonces me está mostrando las bases de datos que actualmente tengo activa en mi servidor de base de datos. Tengo una base de datos que se llama Information Schema, una base de datos MySQL, una base de datos Performance Schema, y una base de datos PHP una base de datos prueba y una base de datos test, ¿sí? Bueno, eso es lo que hace mi comando show database. Otro de los comandos o sentencias SQL es el comando use, ¿sí? Que nos permite utilizar una base de datos. Es junto a Kit el único comando que no requiere punto y coma, ¿sí? Entonces, de todas estas bases de datos, si yo quisiera ya empezar a trabajar con alguna en particular, para hacer uso de ella, utilizo el comando use, que es use, por decir, empiezo a trabajar con la base de datos test, ¿sí? Use test. Entonces, como se dice, el comando use junto a Kit son los únicos comandos que no requieren un punto y coma al final. Después la mayoría de los comandos sí requieren un punto y coma, ¿sí? Entonces use test y listo, ¿sí? La base de datos se cambia y ahora estoy listo para empezar a trabajar con la base de datos test, ¿sí?
En este caso, test es el nombre de la base de datos creada anteriormente, ¿sí? El comando hace que test sea la base de datos de trabajo actual. Bien. Otro comando, ¿sí?, para el trabajo con base de datos es ya el comando create, ¿sí?, que me permite crear una base de datos. Aunque la base de datos esté creada, habrá que usar el comando use para trabajar con ella. Bien, en este caso yo ya tengo una base de datos prueba, ¿sí? Voy a crear otra base de datos, ¿sí?, que se llame prueba2, ¿sí?, utilizando el comando create. Entonces sería create, ¿sí?, create database, ¿sí?, database, y el nombre de la base de datos, por ejemplo, prueba 1, ¿sí?, y punto y coma al final. Listo, ¿sí? La consulta ha sido satisfactoria, ok, y se ha creado una nueva base de datos. Entonces ahora, si yo muestro cuáles son las bases de datos activas, hago un show, ¿sí?, database, databases, y como verán, ahora se me muestra la nueva base de datos, ¿sí?, agregada al conjunto de bases de datos activas. Ahora, para poder borrar, ¿sí?, una base de datos, el comando es drop, ¿sí? Se trata del comando drop database, el cual le sigue el nombre de la base de datos. En este caso, si quiero borrar la base de datos que acabo de crear, tendría que hacer un drop database y prueba 1, ¿sí?, punto y coma. De nuevo, query OK, ¿sí?, 0 filas afectadas, pero la base de datos ha sido eliminada del conjunto de base de datos del servidor. Entonces ahora hacemos show databases, vamos a ver que la base de datos prueba 1 ya no se encuentra dentro del servidor. Ahora, las operaciones con tablas, ¿sí? ¿Cuáles son los comandos? ¿Sí? Primero que nada voy a limpiar la pantalla, hacemos system clear, ¿sí?, system clear, y empezar a trabajar con las tablas, ¿sí? Entonces, primero que nada necesito especificar cuál va a ser la base de datos de trabajo actual. Yo ya había especificado anteriormente, ¿sí?, que la base de datos va a ser test, ¿sí? Entonces, me encierra entre corchetes la base de datos de trabajo actual. Para mostrar, ¿sí?, las tablas que tiene esta base de datos creada, se utiliza el comando show también, pero con la palabra tail. Entonces, show tables, punto y coma, me muestra las tablas que están creadas en esta base de datos. Tengo una tabla alumnos, una tabla persona y una tabla usuarios, ¿sí? Se puede utilizar la sintaxis show tables from db, donde bd es el nombre de una base de datos que no tiene por qué estar en uso. Entonces, no necesariamente necesito especificar cuál es la base de datos actual para poder mostrar las tablas de determinada base de datos. Por ejemplo, si yo voy a mostrar las tablas de otra base de datos, y por ejemplo, para mostrar cuáles son las bases de datos activas era show databases. Database, entonces tenemos estas 6 tablas. Ahora, yo estoy actualmente en la base de datos test, ¿sí? Si yo quiero mostrar cuáles son las tablas de la base de datos prueba, entonces necesito escribir show tables, ¿sí?, from, por decir prueba, ¿sí?, prueba show tail from prueba, mostrar las tablas de la base de datos prueba. Entonces, en este caso, la base de datos prueba no tiene ninguna tabla creada hasta el momento. Entonces, por eso no me está mostrando nada. Ahora, si lo hago lo mismo con otra base de datos, por decir la base de datos MySQL, ¿sí?, entonces se me muestran todas las tablas que tiene esta base de datos. Bien, continuemos. Ahora, para poder ahora seguir trabajando con tablas y empezar a crear las tablas, ¿sí?, el comando que se utiliza es create table, el nombre de la tabla y los campos, ¿sí?, con sus respectivos tipos. Bien, entonces vamos a limpiar la pantalla, ¿sí?, system clear, vamos a limpiar la pantalla y vamos a crear una tabla que se llame personas, ¿sí?, con estos campos, un nombre, un apellido 2 y un teléfono, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería?
Primero que nada voy a mostrar qué tabla tiene creada, ¿sí? Show Tables. Vamos a ver que la tabla personas ya está creada, ¿sí? Entonces vamos a crear una tabla que se llame clientes, ¿sí? Una tabla que se llame clientes, ¿sí? Entonces en lugar de personas le vamos a poner que se llame clientes. Clientes, una tabla clientes, ¿sí? Que tiene el nombre, el apellido 2 y un teléfono. Entonces se lo haría de esta manera. Entonces create, ¿sí? Create table clientes, ¿sí? El nombre de la tabla. Ahora especifico los cuales van a ser los campos, ¿sí? Dentro de este paréntesis especifico cuáles van a ser los campos y un punto y coma al final. Dentro de este paréntesis irían los campos. Entonces tenemos el campo que se llama nombre y el tipo, ¿sí? El tipo va a ser varchar de 30. Varchar de 30. Otro campo. El apellido. Apellido 1, que va a ser de tipo varchar de 30 también. Y el apellido 2 de tipo varchar también de 30. Coma y un teléfono de tipo varchar de 9. Bien, y cerramos el paréntesis de inicio. Y un punto y coma al final. Sí. El punto y coma al final me está finalizando, ¿sí? En este caso, la consulta. Perdón, la sentencia o el comando para crear una tabla. Entonces yo presiono Enter, ¿sí? Dice query OK, ¿sí? La consulta, digamos, el comando fue satisfactorio. Entonces de esta manera si hago un show table, ¿sí? Para mostrar si esa tabla ha sido agregada a la base de datos, vamos a ver que la tabla clientes ha sido agregada a la base de datos. Bien. Ahora, para ver los detalles, ¿sí? Que tiene o los campos que tiene una tabla, se utiliza el comando describe, seguido del nombre de la tabla. Nos permite ver la estructura completa de una tabla. En este caso estoy situado en la base de datos test y tengo las tablas alumnos, clientes, personas y usuarios. Vamos a ver la estructura de la tabla clientes, la que acabo de crear. Entonces escribo describe, clientes, punto y coma. Entonces me especifica, ¿sí? El nombre del campo, ¿sí? El tipo de dato, ¿sí? Si va a ser, va a permitir valores nulos, ¿sí? Si es la clave primaria, ¿sí? Si el valor por defecto en este caso es nulo y si tiene otro atributo adicional. Entonces tenemos los campos nombre, apellido 1, apellido 2 y teléfono con sus respectivos tipos. Bien. Continuando, ¿sí? Vamos a ahora modificar, ¿sí? Las tablas, ¿sí? El comando alter table es el encargado, ¿sí? Con el atributo change modifica un campo, con el atributo rename cambia de nombre una tabla, ¿sí? Por ejemplo, si yo sigo trabajando con la tabla clientes, voy a hacer o quiero hacer ahora que el campo apellido 1 sea de un varchar de 50, ¿sí? Entonces el comando es alter, ¿sí? Table, ¿sí? Especifico el nombre de la tabla, en este caso clientes, entonces cambio, hago un change, el apellido 1, ¿sí? Ahora va a llamarse apellido 1, pero de tipo varchar de 50 y punto y coma. Bien, ahí la consulta de nuevo ha sido satisfactoria, ¿sí? Ahora si hago un describe clientes, vamos a ver que apellido 1 es de tipo varchar de 50 caracteres, ¿sí? Ahora
si yo quiero modificar de nuevo para que no permita valores nulos, ¿sí? En este caso está permitiendo valores nulos. Entonces voy a hacer de esta manera. Al de Chai-chan, el apellido 1, varchar de 50, not null. Enter, ¿sí? De nuevo, la consulta ha sido ok, ¿sí? El query ok. Y vamos a mostrar de nuevo la tabla, ¿sí? Entonces en este caso dice que el apellido 1 es de tipo varchar 50 y que no permite valores nulos. De igual manera, si queremos cambiar, qué sé yo, el nombre, ¿sí? De la tabla, ¿sí? Entonces lo podemos hacer con el comando rename, ¿sí? Alter type, alter table, alter table, ¿sí? Clientes, rename, clientes 1, punto y coma. Entonces ahora ya no existe más la tabla clientes, sino la tabla clientes 1. Entonces si yo hago un show table, entonces ahora tengo la tabla clientes 1 y ya no está la tabla clientes. Continuando así con las operaciones con tablas, el comando para borrar las tablas es el comando drop. Al igual que en base de datos, en la manipulación de tablas, el comando es drop. Entonces yo quiero borrar la tabla que acabo de crear, ¿sí? Lo haría de esta manera. Drop, clientes 1 y punto y coma. Perdón, es drop table, clientes 1. ¿Sí? Y listo. Entonces ahora hago un show table, ¿sí? De la base de datos actual. Solamente están las tres que tenía anteriormente: alumnos, personas y usuarios. A una tabla creada podemos borrar una columna o podemos agregar una columna más, ¿sí? Si limpiamos la pantalla, hacemos System Clear, ¿sí? System Clear, por la pantalla. Y ahora queremos agregar un campo, ¿sí? A esa base de datos. Lo vamos a agregar un identificador, ¿sí? A la tabla personas. Entonces, si vemos cuáles son las tablas, ¿sí? Show tables, dijimos que son las tablas alumnos, personas y usuarios. Si describimos, ¿sí? Los campos de la tabla personas, ¿sí? Hacemos describe personas, y me está mostrando cuáles son los campos que tiene actualmente, ¿sí? Nombre, apellido 1, apellido 2, teléfono, ¿sí? Voy a agregar un campo, ¿sí? Que va a ser el ID, el identificador de determinada persona, ¿sí? Entonces el comando sería alter table, ¿sí? Alter table, personas, ¿sí? Personas, add, ¿sí? Add, y el nombre de la columna, en este caso nos pone ID, y el tipo que sea int, ¿sí? De 11. Que sea not null, ¿sí? Que sea not null. Nada más, y punto y coma, ¿sí? Bien, de esa manera se ha agregado el campo a la tabla. Ahora si describimos la estructura de la tabla personas, lo que va a tener es el nuevo campo agregado, personas. Entonces claramente vemos que el ID ha sido agregado a la tabla. Obviamente por defecto el agregado se hace al final de la tabla. Para poder agregar en una columna después de un campo en específico, se altera, ¿sí? Se altera. Pero antes de eso vamos a eliminarlo, ¿sí? Al campo. Para poder eliminar un campo, una columna, se lo hace con el comando alter table personas drop y id, ¿sí? El nombre del campo. Entonces de esta manera estoy eliminando, ¿sí? El campo que acabo de crear. Si describimos de nuevo la estructura de la tabla persona, describe personas, vamos a ver, describe personas, vamos a ver que ya no se encuentra el campo ID. Ahora, como en toda tabla, si necesitamos especificar un campo como clave primaria o un conjunto de campos como clave primaria, sí,
para hacer que cada fila sea identificada de forma única, ¿sí? Entonces, actualmente en la tabla en que estamos trabajando, ¿sí? La tabla personas, si hacemos un describe personas, vamos a ver que no tenemos ningún campo especificado como clave primaria. La columna key está vacía, ¿sí? Entonces, para hacer que un campo, ¿sí? O cualquiera de estos o uno nuevo, establecerlo como clave primaria, necesitamos ya sea modificar un campo o bien agregar un nuevo campo. Como no puede ser que el nombre, ¿sí? Pueda identificar una fila como único, porque puede haber varios nombres con varias personas con el mismo nombre, tampoco apellido, tampoco teléfono, incluso el apellido 2 tampoco puede identificar de forma única una tabla. Vamos a agregar un nuevo campo, ¿sí? Un campo ID, ¿sí? Que haga que cada fila sea única. Vamos a ver que incluso este campo se vaya incrementando, ¿sí? Que el propio gestor se encargue de ir incrementando, ¿sí? El valor de tal manera que no se repita. Entonces, habíamos dicho que la forma de agregar un campo a la tabla era alterar, ¿sí? La tabla, ¿sí? Hacer un alter, table, persona, ¿sí? Hacemos un add, ¿sí? El nombre del campo que va a tener, en este caso ID, el tipo, ¿sí? En este caso vamos a hacer un int de longitud 11, ¿sí? Vamos a hacer que no tenga valores nulos, ¿sí? Vamos a hacer not null. Aparte de eso, que sea autoincremental, ¿sí? Que se vaya, a medida que se vayan insertando registros, que se vaya incrementando ese valor. Entonces sería auto increment. Y aparte de eso, que sea mi clave primaria, ¿sí? O sea, primary key. Además, que ese campo se inserte al principio, ¿sí? Sabemos que por defecto un campo insertado se lo hace al último, pero todo esto vamos a hacer que se inserte al principio. Entonces vamos a poner first, ¿sí? Y punto y coma. Y enter, ¿sí? Enter, la consulta OK, ¿sí? Entonces si vemos ahora con el describe personas cómo queda la estructura, vamos a ver que se agregó un nuevo campo ID, ¿sí? De tipo int11, que no permite valores nulos, que es la clave primaria, ¿sí? No tiene un valor por defecto y es auto incremental, ¿sí? Bien.